Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy en un capítulo muy especial donde presentamos una exposición que por primera vez se presenta en el Museo Thyssen, en España. Además, una retrospectiva del pintor norteamericano Alex Katz, nacido en Nueva York el año 1927, una de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX, que a sus 94 años todavía sigue en activo. La exposición está comisariada por Guillermo Solana, director artístico del museo, y que cuenta también con el apoyo del propio artista. Nos acompañan, obviamente, Guillermo Solana. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola a todos. Un placer de nuevo tenerte por aquí. Y también Leticia de Cos, comisaria técnica también de la exposición y conservadora del Departamento de Exposiciones del Museo. Bienvenida, Leticia. Buenos días, Edu. Muchas gracias. Un placer también que nos acompañes. Empezamos de alguna forma, en primer lugar, y para quien no lo conozca, Guillermo, ¿quién es Alex Katz? Pues Alex Katz es, como tú has dicho, un pintor neoyorquino que va a cumplir el 24 de julio 95 años y que vivió toda la segunda mitad del siglo XX, el arte en Nueva York, que fue toda una revolución, y aprendió mucho de lo que vio y de lo que vivió. Nació bajo el signo. Cuando él empezó a ser artista, lo que dominaba la escena era el expresionismo abstracto, de Kooning, Pollock, Klein, todo esto. Y a él le fascinó también aquella pintura, pero él quería hacer figuración y siempre tuvo claro que quería hacer pintura figurativa. Entonces, digamos que el gran desafío de su juventud empieza siendo cómo hacer una figuración que esté a la altura de la pintura abstracta que tenemos en el siglo XX. Cómo hacer una pintura figurativa que no sea el viejo realismo, cómo hacer una pintura figurativa, digamos, post-abstracta, que aprenda de la abstracción y que sea plenamente contemporánea. Ese ha sido el desafío que encontró en su juventud y que ha sido el motor de toda su carrera, digamos. Desde luego, un desafío que se traduce además en unos lienzos con unas particularidades que nada descubrimos. Pero antes, Leticia, ¿cuántos cuadros se han logrado reunir para esta exposición? Bueno, pues Guillermo aún no lo han nombrado, ¿no? Pero una de las características de Katz son el formato, el gran formato. Entonces, en este caso es oportuno que preguntes por el número porque son simplemente 40 piezas las que tenemos, cuando lo habitual es que en nuestras salas estemos rondando los 100 arriba o abajo, ¿no? Entonces son 40 piezas de las que 35 son óleos de gran formato. También tenemos 4 pequeños estudios que son interesantes, sobre todo para ver cómo es el proceso de trabajo de Katz. Y tenemos un cutout, que bueno, pues la palabra traducción literal es un recortable, que es algo muy singular de Katz, que bueno, pues surge de una forma un tanto fortuita, ¿no? En el año 58 pues hace una composición, no queda muy contento, pero le gusta la figura, la recorta y la pega en una plancha de madera, ¿no? Está contento con el resultado y es algo que luego va practicando, cambiando y decide sobre láminas de aluminio pintar directamente. Entonces, bueno, tenemos una obra que él nos sugirió que se llama Green Table, de estos cutouts que son, ya te digo, que muy peculiares y reconocibles de la obra de Katz. 40 piezas, como decíamos, 35 de las cuales estos óleos de gran formato, menudo gran formato. También en nada volvemos contigo, Leticia, para un poco descubrir cómo ha sido el trasiego de hacer entrar estas enormes piezas, sin duda extraordinarias. Y también una exposición acompañada de estos estudios, ¿no?, que permiten realizar un completo recorrido por los temas habituales de Katz. Pero, Guillermo, si tuviéramos que definir, ¿no?, qué estilo, qué tipo de pintura representa a Alex Katz, ¿cuál diríamos? Bueno, pues es una figuración muy simplificada, muy marcada por la idea de estilo y muy inspirada, muy directamente conectada con el mundo, con la imagen de los medios de masas, con la fotografía, con el cine sobre todo, con la prensa, con la publicidad urbana, con las vallas publicitarias.
que tienen que ver con el gran formato del que hablaba, el gran formato del que hablaba Leticia, ¿no? Él quería un poco que su pintura pudiera competir con la gran imagen que vemos todos los días en la calle, en las vallas, en los carteles, ¿no? Y simplifica el dibujo y simplifica el color a base de grandes superficies. No es alguien que ponga el color al servicio de la descripción de un ambiente, en ese sentido no es un realista tradicional, sino en cierto sentido es al revés, el color manda sobre las cosas y las cosas están muchas veces en función del color o subordinadas al color. Él, por ejemplo, pinta una gran cabeza, pero lo que más manda es el fondo rojo, ¿no? Que hay detrás. Él pone mucho las figuras, las cabezas, sus retratos, en muchas ocasiones contra un fondo de color uniforme. Y eso es como decirnos, no es la vieja figuración, no es la figuración que iba con un ambiente descrito minuciosamente, es la figuración puesta sobre algo abstracto, la figuración que ha aprendido de la pintura abstracta. Sus fondos de color uniforme, plano, proceden de la pintura de Rothko, de Barnett Newman, de Clifford Steele, de todos estos grandes, los que se llama color field painters dentro del expresionismo abstracto, ¿no? Desde luego son unas pinturas, unas ilustraciones, unos dibujos que hacen que se reconozca rápidamente el estilo y que se reconozca directamente a Alex Katz. Son muy marcadas sin duda y sobre todo por esos colores vivos que comentas. Representados en estos grandes lienzos que ahora sí, yo creo que es justo que contemos exactamente de qué medidas estamos hablando, Leticia, y cómo fue el hecho de que hacerlos entrar, ¿no? Yo he tenido la ocasión, al menos el privilegio que yo tengo, ¿no?, de ver estas fotos de cómo fue el entrar mediante, pues evidentemente, un enorme equipo de profesionales, entrar estos trabajos, estas pinturas en el museo y realmente parece que estén transportando cualquier otra cosa. Es extraordinario. Mira, hay un símil que ha utilizado Guillermo estos días y me parece que ayuda a entenderlo también, ¿no? Que ha sido como meter un barquito en una botella de cristal y es que no hemos podido seguir para nada el protocolo y el proceso de llegada habitual de las obras al museo en cualquiera de nuestras otras exposiciones. Dado ese formato, pues ha habido que buscar la fórmula, una alternativa, porque no podíamos entrar por nuestra sala de desembalaje, nuestros espacios habituales. De forma que ha habido que pedir permiso al ayuntamiento para bloquear pues, uno de los carriles de Paseo del Prado varias noches, de madrugada, de forma que esos trailers llegaban, estacionaban ahí y un equipo de 15, 20 personas con máximo cuidado ir maniobrando esas cajas, porque los lienzos son grandes, pero las cajas en las que las obras viajan pues lo son aún más, y entrar por la puerta de público del museo. Era la única vía por la que se podía proceder a meter esos bichos. Has visto las fotos que yo he visto, no estuve en directo, pero me recordaba cuando, no sé, pues un paso de Semana Santa entra ahí despacito por esa puerta, ¿no? Con máximo cuidado, pues así ha sido. He de decir que ha sido una exposición en la que hemos medido y remedido, porque, claro, no nos podíamos arriesgar a traer cosas que luego cualquier diferencia hubiera sido un susto en directo. Así que déjame que dé las gracias a nuestra registrar Laura García, que se ha ocupado de eso, de que todo viniera en hora, a tiempo y correctamente. Y hemos medido mucho en origen, en destino. Hay varias obras que para salir de sus colecciones privadas ha habido que sacarlas por la ventana, desmontarlas del bastidor. Ha llevado su trabajo y ha sido luego una gran emoción, desde luego, ver
cada una de esas cajas, que ha habido una mañana que parecía esto una mañana de Reyes cuando nos las hemos encontrado ahí, y ir desembalando directamente, ya te digo, en las salas de exposiciones. Por ejemplo, los restauradores, el informe que hacen, pues lo suelen hacer en plano, pues en esta ocasión ha sido en vertical, les veía subir con las escaleras. Bueno, pues ha sido un reto, pero que se ha resuelto afortunadamente muy bien. Ya lo creo, ¿eh? Ha habido ahí una conjunción, una comunión de emociones y de esfuerzos. Uno de los objetivos de este canal de podcast es precisamente ya no solo hablar de cómo se hacen realidad estas exposiciones, de obviamente de la importancia y del que se expone, sino también de cómo se llega allí, ¿no? Y ese proceso detrás, entre bambalinas del Museo Thyssen, que es extraordinario. Ahí hay un equipo de profesionales exquisito que hace realidad que todos podamos disfrutar de estas exposiciones como la que hoy nos ocupa aquí. Esta exposición de Alex Katz con estas obras de gran formato, que cada una de ellas ocupa una pared. Es algo que también repasaremos porque el mismo artista ha estado ahí apoyando y junto con su equipo asesorando cómo distribuir estas obras. Pero también tenemos que decir que por parte del mismo artista neoyorquino, Leticia, ha ayudado a que se haya hecho realidad esta exposición. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues la verdad es que ha sido un privilegio, ¿no? El poder estar en continuo diálogo con el artista, no directamente con él, pero tiene unos interlocutores fantásticos, su estudio, y sobre todo yo he estado estos 3 años pues casi a diario al hablar con Vivian Katz, que es su nuera y una de las protagonistas de muchos de los cuadros de Alex Katz. Y es que ha sido pues un hablar diario de cualquier incidencia, tanto de la selección de obras, de los textos. Bueno, imagínate el momento también en que tú le envías a un artista la biografía que has hecho de él y la pasas a examen, ¿no? Bien, emoción, responsabilidad, pero un lujo, ¿no? Porque sabías que lo que él te iba a decir iba a funcionar y iba a estar bien. Y ha intervenido absolutamente en todo. Le hemos pasado la propuesta gráfica de la imagen de la exposición, ha sugerido cosas, hasta el punto de que hemos llegado a preguntarle, bueno, ¿y cómo pintamos las salas, ¿no? ¿De qué color? Pues su modo de hacernos llegar esa información, pues me envió un mínimo cachito de papel con un tono y dijo, eso estaría bien. y ahí lo hemos intentado clavar. Él estaba contento, ¿no? Es un amarillo. Claro. Quien venga al museo se va a sorprender porque no es el color habitual de nuestras instalaciones, pero funciona francamente bien. Así que, bueno, pues ha sido un privilegio, es lo que puedo decir. Ahí de nuevo se demuestra la capacidad de respuesta, ¿eh? Como de un pedacito de papel con esa sugerencia de color, ¿no? Y poderlo llevarlo a realidad. Así que, oye, creo que queda más que demostrado la profesionalidad del equipo del museo, ¿no? Guillermo, otra gran noticia que podemos dar es que precisamente la obra de Alex Katz estará presente en el museo, ya que Borja Thyssen ha adquirido una de sus pinturas y la ha cedido para mostrarla en las salas de las colecciones permanentes. ¿De qué pintura se trata? Exacto. Bueno, es una pintura reciente de 2016 que se llama Vivian y que representa a la nuera del artista de la que ha hablado Leticia, que es la jefe de su estudio, en realidad es la que lleva su estudio, en 5 posturas distintas. Este es un género muy de Katz, el retrato múltiple, el meter dentro de un mismo lienzo varias apariciones de una misma figura o de una misma cabeza, ¿no? Con diferentes expresiones, desde distintos puntos de vista. Y tiene que ver, a mí me sugiere siempre las hojas de contacto de los fotógrafos cuando hacen un shooting fotográfico, ¿no? Y donde ves las series, las filas, donde se ve a la modelo abriendo los ojos, cerrando los ojos, contenta, triste, de pie, haciendo una broma, todo eso, para elegir luego, como hacen los fotógrafos, la mejor toma para esto, para lo otro. La idea del retrato múltiple está muy ligada a la mentalidad del pop. Y aquí
llegamos ya a una de las cuestiones que siempre se mencionan, ¿no? Que quizá tú tenías en cartera para preguntarnos. Siempre se asocia a Katz al pop art. Y él en realidad viene un poco antes del pop art. Llega un poco antes del pop art y influye en los creadores del pop art. Podemos decir que Andy Warhol, por ejemplo, estuvo bajo la influencia, era consciente de lo que hacía Alex Katz. Pero a la vez, Alex nunca se dejó encuadrar, encasillar en el pop. Nunca formó parte de este círculo de los artistas a los que les ponemos la etiqueta de pop. Siguió siendo un artista figurativo independiente. Y hay cosas importantes que le separan de Warhol, por ejemplo. Hay cosas que le unen, esto que he mencionado al principio, la relación con las imágenes de los medios de masas, con las imágenes de la prensa, de la publicidad, del cine. Una concepción de la imagen como algo icónico, como algo que tiene que ser reconocido inmediatamente, que tiene que quedar grabado en nuestra memoria. La obsesión por producir imágenes, rostros icónicos que se queden impresos, indelebles en la memoria del espectador, es común a Warhol y a Katz. Pero a diferencia de Warhol, Katz no toma prestados sus iconos, no los roba al cine o a la publicidad, a la prensa, sino que pretende algo muy difícil, que es fabricar él esos iconos, crear él una imagen que sea automáticamente reconocible por todo el mundo. Ada, que es la mujer de Katz, fue su primera modelo para el retrato y ha sido la modelo más frecuente, probablemente ha pintado de ella. Vivian nos decía que en su base de datos de la obra de Katz tenían como 5.000 piezas relacionadas con la imagen de Ada, ¿no? Entre dibujos, estudios, pinturas. Bueno, pues Ada se ha convertido en un icono, por lo menos para los que saben algo del arte de las últimas décadas. Es un icono inmediatamente reconocible. Pero no es como la Marilyn de Warhol, un icono, ya digo, tomado, robado al cine. Es una estrella, Ada, que Katz ha fabricado con los medios artesanales de la pintura, lo que tiene más mérito, en un sentido, porque Warhol jugaba con la ventaja de una imagen que ya tenía que ya era conocida masivamente, ¿no? Claro. Coger un icono ya conocido a convertir a uno en uno mismo, ¿no? En un icono. Evidentemente, la gran diferencia entre dos artistas que para los no entendidos pues podríamos entender que podrían tener un estilo parecido, pero Guillermo nos lo deja clarísimo en esta fantástica explicación. Que, por cierto, un mismo Alex Katz, que como bien comentaba Leticia, que junto con su equipo también han estado pues muy presentes en la organización. ¿Cómo se vive, Guillermo, desde tu ya amplia experiencia, pues todo este proceso precisamente con el artista por ahí presente, por decirlo de alguna forma? A mí me produce mucha más ansiedad, sobre todo cuando estás escribiendo, como decía Leticia, porque, bueno, te produce más ansiedad mientras lo estás haciendo y más seguridad después, claro. Claro. En el sentido de que mientras lo estás escribiendo, pues cuando, igual que decía Leticia con su biografía, cuando yo estaba preparando mi ensayo, en algunas ocasiones le envié cosas que estaba leyendo, que estaba descubriendo de su época. No me dio muchas pistas, ¿eh? Es decir, los artistas a veces no te dan muchas pistas, no te prefieren dejarte que tú encuentres las cosas. Le mandé un PowerPoint con imágenes suyas justapuestas con imágenes de la historia del arte o con fuentes de la publicidad y tal. En alguna ocasión me dijo, sí, esto lo veo bien, o esto también podría añadirse. Entonces, todo el tiempo estás en vilo. Mientras estás pensando lo que vas a escribir y pensando que lo va a leer, pues imagínate. Pero después te sientes mucho más autorizado. Una vez que te ha dado el ok, pues ¿quién se va a meter contigo? Si el artista mismo te lo ha aprobado, un privilegio del que naturalmente
no se disfruta cuando uno escribe, como es habitual en nosotros, porque trabajamos en un museo histórico donde la mayor parte de los artistas están muertos y la mayor parte de las veces los únicos que te pueden llevar la contraria son otros como tú, otros estudiosos, pero no el artista mismo, ¿no? Entonces, sí, yo decía el otro día en la rueda de prensa que era un poco como... me sentía como tener línea directa con Dios, aunque no era directamente con él muchas veces, era con Vivian o con su hijo Vincent, pero, oye, te explicaban, yo les preguntaba, por favor, explícame quiénes son uno por uno todos los representados en un retrato de grupo, que son cosas que muchas veces no están en los libros, no están explicadas en las monografías, en algún caso sí, pero no siempre. No, explícame quiénes son. ¿Y por qué estaban ahí juntos? ¿Y dónde estaban? Y todos estos detalles, Vincent, por ejemplo, el hijo de Katz, que aparece en sus cuadros también, te los podía contar de primera mano. Entonces, eso es un privilegio indescriptible. Y además la idea de que, bueno, pues tú estás transmitiendo ese conocimiento oral directo y ya queda impreso, ¿eh? Y entonces ya la próxima vez no hay que preguntarle al artista, ya se puede ver ahí. Bueno, un privilegio que se puede entender también como un premio, que como decíamos, es un trabajo muy duro el que lleváis a cabo, como decíamos también la presión de tener ahí al equipo muy presente al artista, como es muy lógico, que va a cumplir esos 95 años, pero por lo que hemos tenido ocasión incluso de comentar antes de llevar a cabo este capítulo especial, está en perfectas condiciones y en plenas condiciones incluso para que evidentemente sus obras sigan asesoradas de primera mano y con estas experiencias fantásticas que te contaban su hijo. Llegamos a la parte final y es que, evidentemente, nosotros ahora planteamos esta exposición de Alex Katz que se podrá ver en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con estas obras de gran formato. Pero claro, hasta que ha llegado hasta aquí ha habido un viaje previo, algo que también nos gusta poner en valor. Y es un proyecto el que arranca en 2018, que la pandemia pues obliga a pausar y que se ha acabado haciendo realidad pues en 2022. Preguntaros a los dos. Aquí, evidentemente, preguntar y responder cualquiera de los dos también, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Ha cambiado la exposición de la idea de 2018 a la que se ha acabado presentando actualmente? Empezamos contigo, Leticia. Pues mira, la verdad es que en marzo de 2020 tenía los billetes de avión sacados para Alex y su mujer, Ada. O sea, para que te hagas idea ya de en qué punto de avanzado estaba el proyecto. Ya con la imagen, todo el catálogo en marcha, los contratos con los prestadores, absolutamente todo, porque eso se inauguraba en 2 meses y medio. Entonces, claro, ese momento de esto cae, ¿qué va a pasar después? Vale, se reorganiza y se reagenda en nuestro programa de exposiciones para 2022, pero bueno, dada la edad de él, dadas las circunstancias del mundo, pues fue un momento, bueno, extraño, ¿no? Pero luego he de decir también que todos los prestadores ha sido un gusto. En este caso han mantenido su compromiso con el museo. Se les volvió a pedir rehacer toda la documentación, se ha rehecho y bueno, pues la lista prácticamente es la misma. Prácticamente yo diría que estamos en 2 o 3 piezas diferentes que puede comentar Guillermo las razones presupuestarias y demás, lo que ocurrió el pasado otoño. Y para mí este cambio de fechas ha hecho que el proyecto tenga dos pluses, ¿no? Que es la circunstancia esta que ya hemos comentado de que ahora sí un Katz en las colecciones Thyssen, cosa que en 2020 no hubiera ocurrido. Y lo normal es que el museo programe exposiciones que estén vinculadas con sus colecciones. Bueno, si hubiera sido en 2020, pues no hubiera habido nada que uniera al artista con nuestras colecciones y ahora eso sucede. Y también que en el otoño de este año se ha programado una gran retrospectiva en el Guggenheim de Nueva York para Alex Katz y para ellos es como un año especial, ¿no? Para el artista y su familia. Entonces estar en este año, en este momento, antes de ese otro gran suceso,
pues me parece que nos favorece. Desde luego. Guillermo, ¿cómo ha sido este Sí. viaje hasta que se ha hecho realidad? Bueno, como lo ha contado muy bien Leticia, primero todo prometía ser como muy fácil, porque yo hice 2 visitas al estudio de CATS y todo fueron facilidades y tal. Teníamos también aquí en Madrid el apoyo del que ha sido durante mucho tiempo el galerista principal, uno de los galeristas principales de CATS en Europa, Javier López, que puso a nuestra disposición sus contactos, etcétera, para localizar obra y obras de su propia colección. Y todo parecía que iba a ser maravilloso. Cuando ya estábamos a punto de abrir, cayó sobre nosotros la pandemia. Hubo que aplazarlo 2 años. En aquel momento no sabía cuánto iba a durar la pandemia, ni si en el 22 efectivamente estaríamos en condiciones. Y después de la pandemia, pues llegó la noticia de lo de la coincidencia con... ¿O era ya antes de la pandemia? La coincidencia con el Guggenheim. Después. Después. La coincidencia con el Guggenheim también fue un obstáculo durante un tiempo, porque pensamos, si realmente nos solapamos en fechas con el Guggenheim de Nueva York, no podemos competir con ellos para traer por lo menos los cuadros de los museos neoyorquinos. Si coincidimos con el Guggenheim de Nueva York, se los van a dejar a ellos, no a nosotros. Afortunadamente ellos fueron flexibles y adaptamos nuestras fechas para que las 2 exposiciones fueran posibles, una detrás de otra. Y como dice Leticia, es un gran honor, porque hay como 12 piezas. Hay una docena de obras que van de nuestra exposición directamente a la otra, ¿no? Y después de eso todavía tuvimos un tercer obstáculo importante, que ha sido la subida de los transportes internacionales, que ha afectado a todo el mundo, a todas las exposiciones. Y ahí hemos tenido la ayuda tanto de CATS para sufragar un par de transportes que eran muy costosos, y luego la ayuda también a veces del galerista para encontrar sustitutos, para encontrar obras que fueran equivalentes. CATS trabaja mucho por series y muchas veces es posible encontrar una obra equivalente a otra, pero que estuviera más cerca, que estuviera en Europa, porque los transportes verdaderamente caros son los de Norteamérica, ¿no? Los que requieren Entonces, bueno, pues parece increíble haber podido superar con la ayuda de todos estos amigos todas estas circunstancias adversas. O sea, yo cuando hemos inaugurado casi no me creía que estuviéramos, que estuviera el catálogo y que estuviera él allí y que estuviéramos viendo los cuadros que hemos visto todo el tiempo en PowerPoints, en reproducciones, en dosieres, que estuvieran allí físicamente, ¿no? O sea que ha sido una gran alegría. Y otra vez quiero dar las gracias, tú lo has mencionado al principio, a Borja y Blanca Thyssen-Bornemisza, porque, como ha dicho muy bien Leticia, solemos empezar con una cosa que está en nuestra colección. El que CATS no estuviera era una ausencia rara, porque es un figurativo que a Heini Thyssen, al varón, debía haberle gustado. Yo creo que fue un accidente que no estuviera, y Borja y Blanca han reparado esa ausencia comprando un cuadro importante, un cuadro bello que van a dejar en depósito en nuestras salas y que estará en nuestras colecciones una vez que cierre esta exposición temporal. Entonces, qué maravilla. Todo nuestro agradecimiento para ellos. Por supuesto, por supuesto. Todos sabemos que dar un paseo por un museo es algo que da tranquilidad, que hace viajar, que abre tu mente, que te lleva a un mundo de imaginación. Pero detrás de ahí hay un mundo apasionante donde se viven todo tipo de aventuras, muchísimas emociones, como veis, a flor de piel todas ellas, que por suerte, y en el caso de que hoy nos ocupa, y como la mayoría de las historias que hemos contado en este podcast, acaban bien, sin duda, ¿eh? Pero para que os hagáis un poco la idea de lo que supone montar una exposición, ¿no? De todo el tipo de situaciones que se pueden llegar a vivir, aquí las ponemos todas encima de la mesa, delante del micro las contamos y las ponemos en valor. Hoy nos ha ocupado este capítulo especial, esta retrospectiva
obra de Alex Katz, el pintor norteamericano, una de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX, y que además pues, se representará por primera vez en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Se presenta por primera vez, repito, en España. Hoy nos han acompañado el comisario de su exposición, como es Guillermo Solana, director también artístico del Museo Thyssen. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Gracias y a también todos. Nos ha acompañado Leticia de Cos, también comisaria técnica de dicha exposición y conservadora del Departamento de Exposiciones del Museo. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos. A ti y hasta la próxima. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.